¿Alguna vez te has preguntado qué se esconde en las profundidades de tu mente, en esos rincones oscuros que preferirías ignorar? ¿Te has sentido perturbado por impulsos inexplicables, deseos prohibidos o miedos irracionales que parecen controlar tu vida? ¿Y si te dijera que existe un poder oculto dentro de ti, una fuerza primigenia y perturbadora que Freud llamó el inconsciente, capaz de moldear tu realidad y sabotear tus relaciones? ¿Te atreverías a mirarlo de frente? Hoy, nos adentraremos en el lado oscuro de Freud, en sus teorías más controvertidas y perturbadoras. No te prometo un viaje fácil, pero sí uno revelador. Exploraremos conceptos como el complejo de Edipo, la envidia del pene y la pulsión de muerte, ideas que escandalizaron a su época y que siguen generando debate en la actualidad. ¿Por qué Freud se obsesionó con estos temas? ¿Qué revelan sobre la naturaleza humana? ¿Y por qué, a pesar de las críticas, sus ideas siguen siendo relevantes en el siglo XXI? Existe un secreto oculto en estas teorías, un poder que muy pocos conocen: la capacidad de comprender nuestros impulsos más oscuros y transformarlos en una fuerza creativa. Pero para lograrlo, debemos enfrentarnos a nuestros miedos y prejuicios. ¿Estás preparado para este viaje al abismo? Piensa por un momento. ¿Cuántas veces has actuado de manera irracional, dejándote llevar por impulsos que no comprendes? ¿Cuántas veces has saboteado tus propias relaciones, repitiendo patrones de comportamiento destructivos? Freud nos invita a mirar dentro de nosotros mismos, a explorar esos rincones oscuros que preferiríamos ignorar. En los próximos minutos, desentrañaremos las teorías más perturbadoras de Freud, analizando su significado y relevancia en el contexto actual. Descubrirás cómo estas ideas pueden ayudarte a comprender tus propios impulsos y a transformar tu vida. Te prometo que al final de este video tendrás una nueva perspectiva sobre la naturaleza humana y el poder del inconsciente. Pero antes de comenzar este viaje, te invito a comentar la frase: explorando el inconsciente. Al hacerlo, estarás declarando tu compromiso con tu crecimiento personal y abriendo tu mente a nuevas posibilidades. Además, dale me gusta a este video. Al hacerlo, obligarás a YouTube a mostrar este mensaje a más personas que necesitan escucharlo, difundiendo así los conocimientos de Freud. Felicidades por formar parte de esta comunidad. Al suscribirte y darle me gusta a este video, estás demostrando tu valentía para enfrentarte a tus propios demonios y transformar tu vida. Muchas personas utilizan este contenido como apoyo psicológico, ya que no tienen acceso a recursos cercanos. Por eso necesito que todos participen desde el principio. Recuerda que la penúltima enseñanza de hoy podría contener la clave para desbloquear un entendimiento más profundo de tu vida. Ahora sí, iniciemos este perturbador, pero revelador estudio. Comencemos con una de las teorías más controvertidas y, sin duda, más incomprendidas de Freud: el complejo de Edipo. ¿Qué es exactamente? En pocas palabras, se refiere a los sentimientos inconscientes de deseo sexual de un niño hacia su madre y los sentimientos de rivalidad y hostilidad hacia su padre. ¿Te suena descabellado? Espera, hay más. Freud no afirmaba que todos los niños deseen conscientemente a su madre de forma sexual. Más bien, se trata de un proceso inconsciente que ocurre durante la etapa fálica del desarrollo psicosexual, entre los 3 y los 6 años. El niño, en su búsqueda de identidad y amor, se siente atraído por la figura materna, quien es su principal fuente de afecto y cuidado. Sin embargo, al mismo tiempo, percibe al padre como un rival que compite por la atención de la madre. ¿Y qué pasa con las niñas? Freud propuso el complejo de Electra, una versión femenina del complejo de Edipo, donde la niña siente deseo por su padre y rivalidad hacia su madre. Sin embargo, esta teoría ha sido objeto de numerosas críticas, especialmente por su concepto de la envidia del pene, del que hablaremos más adelante. Ahora, ¿cómo afecta el complejo de Edipo a tu vida? Freud creía que la resolución exitosa de este conflicto
Es crucial para el desarrollo de una identidad sexual sana y la capacidad de establecer relaciones íntimas y duraderas. Si el niño no logra superar este complejo, puede desarrollar problemas como la neurosis, la homosexualidad o la dificultad para establecer relaciones de pareja. Pero, ¿es realmente tan determinante? Muchos psicoanalistas modernos han reinterpretado el complejo de Edipo, alejándose de la visión estrictamente sexual de Freud y enfocándose en la dinámica de poder y la búsqueda de identidad. En lugar de ver al padre como un rival sexual, lo ven como una figura de autoridad que el niño debe internalizar para desarrollar su propio sentido del yo. Reflexiona por un momento. ¿Cómo fue tu relación con tus padres durante tu infancia? ¿Sentías más cercanía con uno que con otro? ¿Experimentaste sentimientos de rivalidad o celos? Estas experiencias pueden haber influido en tu desarrollo y en tus relaciones actuales. El complejo de Edipo, aunque controvertido, sigue siendo una herramienta útil para comprender la dinámica familiar y la formación de la identidad. No se trata de tomarlo al pie de la letra, sino de utilizarlo como una lente para analizar nuestras propias experiencias y relaciones. ¿Te atreves a mirar dentro de ti y descubrir cómo el complejo de Edipo ha influido en tu vida? Continuemos nuestro viaje por las teorías más perturbadoras de Freud, con un concepto que ha generado controversia y debate durante décadas: la envidia del pene. ¿De qué se trata? Según Freud, las niñas, al darse cuenta de que no poseen un pene, experimentan sentimientos de inferioridad y envidia hacia los hombres. Esta teoría ha sido ampliamente criticada por feministas y psicoanalistas modernos, quienes la consideran sexista y reduccionista. Argumentan que Freud proyectó sus propios prejuicios culturales y patriarcales sobre las mujeres, asumiendo que la posesión de un pene es intrínsecamente superior. Sin embargo, Freud no pretendía hacer una afirmación literal sobre la superioridad masculina. Más bien intentaba describir un sentimiento psicológico que, según él, era común en las mujeres de su época. La envidia del pene, en su visión, no se refiere tanto a la posesión física del órgano sexual, sino a lo que representa: poder, autoridad y estatus social. En la sociedad victoriana en la que Freud vivió, las mujeres estaban oprimidas y marginadas. Se les negaba el acceso a la educación, al trabajo y a la participación política. En este contexto, es comprensible que algunas mujeres sintieran envidia de los hombres, no por su anatomía, sino por su posición privilegiada en la sociedad. Ahora bien, ¿cómo podemos interpretar la envidia del pene en el siglo XXI? ¿Sigue siendo relevante? Algunos psicoanalistas argumentan que, aunque la sociedad ha avanzado en términos de igualdad de género, todavía existen desigualdades y prejuicios que pueden generar sentimientos de inferioridad en las mujeres. La envidia del pene, en este sentido, puede entenderse como una metáfora de la lucha de las mujeres por la igualdad y el reconocimiento. No se trata de desear tener un pene, sino de anhelar el mismo poder y las mismas oportunidades que los hombres. Reflexiona por un momento. ¿Has sentido alguna vez que te has visto privada de oportunidades o reconocimiento por ser mujer? ¿Has experimentado sentimientos de inferioridad o envidia hacia los hombres? Estas experiencias pueden estar relacionadas con la dinámica de poder y las desigualdades de género que aún persisten en nuestra sociedad. La envidia del pene, aunque controvertida, nos invita a reflexionar sobre las desigualdades de género y la lucha por la igualdad. No se trata de tomarla al pie de la letra, sino de utilizarla como una herramienta para analizar las estructuras de poder y los prejuicios que aún influyen en nuestras vidas. ¿Te atreves a cuestionar tus propias creencias y prejuicios sobre el género? Prepárate, porque ahora nos adentraremos en una de las teorías más inquietantes y menos comprendidas de Freud, la pulsión de muerte, también conocida como tánatos. ¿De qué se trata? Freud propuso que, además de la pulsión de vida, Eros, que impulsa la supervivencia, la reproducción y la creatividad, existe una pulsión opuesta que nos impulsa hacia la destrucción, la agresión y, en última instancia, la muerte.
Esta idea surgió de la observación de que los seres humanos a menudo se comportan de manera autodestructiva, repitiendo patrones de comportamiento negativos que les causan dolor y sufrimiento. Freud argumentaba que esta tendencia no es accidental, sino que está arraigada en nuestra naturaleza más profunda. ¿Te parece pesimista? Freud no negaba la existencia de la pulsión de vida, pero creía que la pulsión de muerte es una fuerza igualmente poderosa que influye en nuestros pensamientos, sentimientos y acciones. La pulsión de muerte se manifiesta de diversas formas, desde la agresión hacia los demás hasta la autodestrucción, la adicción y el deseo de escapar de la realidad. ¿Cómo se relaciona la pulsión de muerte con tu vida? Freud creía que todos tenemos un conflicto interno entre la pulsión de vida y la pulsión de muerte. La forma en que resolvemos este conflicto determina nuestra salud mental y nuestra capacidad para vivir una vida plena y significativa. Si la pulsión de muerte domina, podemos caer en la depresión, la ansiedad o la adicción. Podemos sabotear nuestras propias relaciones, buscar situaciones peligrosas o incluso considerar el suicidio. Por otro lado, si logramos integrar la pulsión de muerte con la pulsión de vida, podemos canalizar nuestra agresividad de manera constructiva, defendernos de las amenazas y superar los obstáculos. Algunos psicoanalistas modernos han reinterpretado la pulsión de muerte como una necesidad de regresar a un estado de calma y quietud, una forma de escapar del estrés y la ansiedad de la vida cotidiana. En este sentido, la pulsión de muerte no es necesariamente destructiva, sino que puede ser una fuerza que nos impulsa a buscar el descanso y la relajación. Reflexiona por un momento. ¿Te has sentido alguna vez atraído por la oscuridad, por la idea de la muerte o la destrucción? ¿Has experimentado impulsos autodestructivos o agresivos? Estas experiencias pueden estar relacionadas con la pulsión de muerte. La pulsión de muerte, aunque inquietante, nos invita a reflexionar sobre nuestra propia mortalidad y la fragilidad de la vida. No se trata de sucumbir a la desesperación, sino de reconocer la existencia de esta fuerza oscura y aprender a canalizarla de manera constructiva. ¿Te atreves a enfrentarte a tu propia pulsión de muerte y transformarla en una fuerza creativa? Ningún análisis del lado oscuro de Freud estaría completo sin abordar el concepto del inconsciente y los mecanismos de defensa. El inconsciente, según Freud, es la parte de nuestra mente que contiene pensamientos, sentimientos y recuerdos que están fuera de nuestra conciencia. Es un depósito de impulsos primitivos, deseos reprimidos y traumas no resueltos. Pero, ¿cómo influye el inconsciente en nuestra vida? Freud creía que el inconsciente es la principal fuerza que impulsa nuestro comportamiento. Aunque no seamos conscientes de ello, nuestros pensamientos, sentimientos y acciones están constantemente influenciados por deseos y conflictos inconscientes. Para protegernos de la ansiedad y el malestar que pueden surgir de estos conflictos inconscientes, utilizamos mecanismos de defensa. Los mecanismos de defensa son estrategias psicológicas que utilizamos para distorsionar la realidad y mantener a raya los pensamientos y sentimientos amenazantes. Algunos de los mecanismos de defensa más comunes son la represión, la negación, la proyección, la racionalización y la sublimación. La represión consiste en mantener fuera de la conciencia los pensamientos y sentimientos inaceptables. La negación consiste en negar la existencia de una realidad dolorosa. La proyección consiste en atribuir nuestros propios impulsos inaceptables a los demás. La racionalización consiste en encontrar explicaciones lógicas y aceptables para nuestros comportamientos irracionales. Y la sublimación consiste en canalizar nuestros impulsos inaceptables hacia actividades socialmente aceptables, como el arte o el deporte. ¿Cómo se manifiestan los mecanismos de defensa en tu vida? ¿Te has dado cuenta de que a menudo evitas pensar en ciertos temas o situaciones que te resultan incómodos? ¿Tiendes a culpar a los demás por tus propios errores? ¿Justificas tus comportamientos negativos con explicaciones racionales? Los mecanismos de defensa pueden ser útiles a corto plazo para protegernos de la ansiedad, pero a largo plazo pueden ser perjudiciales. Al distorsionar la realidad,
nos impiden afrontar nuestros problemas de manera efectiva y nos mantienen atrapados en patrones de comportamiento negativos. Freud creía que el objetivo del psicoanálisis es hacer consciente lo inconsciente, es decir, llevar a la conciencia los pensamientos y sentimientos reprimidos para que podamos comprenderlos y afrontarlos de manera saludable. Al tomar conciencia de nuestros mecanismos de defensa, podemos empezar a cuestionarlos y a desarrollar estrategias más adaptativas para lidiar con el estrés y la ansiedad. Reflexiona por un momento. ¿Cuáles son tus mecanismos de defensa favoritos? ¿Cómo te proteges de la ansiedad y el malestar? ¿Estás dispuesto a renunciar a tus mecanismos de defensa y a enfrentarte a la verdad, por dolorosa que sea? Adentrémonos ahora en otra de las teorías más controvertidas de Freud, las etapas del desarrollo psicosexual. Freud propuso que la personalidad se desarrolla a través de una serie de etapas, cada una de las cuales se centra en una zona erógena diferente del cuerpo. Estas etapas son la oral, la anal, la fálica, la de latencia y la genital. En la etapa oral, que se extiende desde el nacimiento hasta aproximadamente los 18 meses, el placer se centra en la boca. Los bebés obtienen satisfacción al succionar, morder y tragar. Freud creía que los problemas en esta etapa pueden llevar a la dependencia, la agresividad oral y la adicción. En la etapa anal, que se extiende desde los 18 meses hasta los 3 años, el placer se centra en el ano. Los niños aprenden a controlar sus esfínteres y a experimentar el placer de retener y expulsar las heces. Freud creía que los problemas en esta etapa pueden llevar a la obsesión por el orden y la limpieza, o a la rebeldía y el desorden. En la etapa fálica, que se extiende desde los 3 hasta los 6 años, el placer se centra en los genitales. Es durante esta etapa que los niños experimentan el complejo de Edipo, y las niñas la envidia del pene, como ya hemos discutido. Freud creía que los problemas en esta etapa pueden llevar a la dificultad para establecer relaciones íntimas y a la confusión de identidad sexual. La etapa de latencia, que se extiende desde los 6 años hasta la pubertad, es un periodo de relativa calma sexual. Los niños se centran en el desarrollo de habilidades sociales y cognitivas. Finalmente, en la etapa genital, que comienza en la pubertad, el placer se centra nuevamente en los genitales, pero esta vez con el objetivo de la reproducción. Freud creía que la resolución exitosa de las etapas anteriores es crucial para el desarrollo de una sexualidad adulta sana y satisfactoria. ¿Qué tan relevantes son estas etapas en tu vida? ¿Crees que has superado con éxito cada una de ellas? Freud creía que los problemas no resueltos en cualquiera de estas etapas pueden llevar a la fijación, lo que significa que la persona se queda atascada en esa etapa y sigue buscando satisfacción en las mismas actividades que le proporcionaban placer en la infancia. Por ejemplo, una persona que no ha superado la etapa oral puede seguir fumando, comiendo en exceso o hablando compulsivamente. Una persona que no ha superado la etapa anal puede ser obsesivamente limpia y ordenada, o rebelde y desordenada. Y una persona que no ha superado la etapa fálica puede tener dificultades para establecer relaciones íntimas y puede tener problemas de identidad sexual. Reflexiona por un momento. ¿En qué etapa crees que te has quedado atascado? ¿Qué actividades te proporcionan placer que pueden estar relacionadas con una etapa temprana de tu desarrollo? ¿Estás dispuesto a explorar tus propias fijaciones y a trabajar para superarlas? Continuemos nuestro viaje al lado oscuro de Freud explorando uno de sus mayores legados, la interpretación de los sueños. Freud consideraba los sueños como la vía regia al inconsciente, una ventana privilegiada a nuestros deseos, miedos y conflictos reprimidos. ¿Pero por qué soñamos? Freud creía que los sueños son una forma de satisfacer nuestros deseos inconscientes de manera disfrazada. Durante el sueño, nuestras defensas psíquicas se relajan, permitiendo que los impulsos reprimidos emerjan a la superficie. Sin embargo, estos impulsos no se manifiestan de forma directa,
sino que se transforman en imágenes simbólicas que debemos interpretar. Freud distinguía entre el contenido manifiesto y el contenido latente de los sueños. El contenido manifiesto es lo que recordamos del sueño, la historia que contamos al despertar. El contenido latente, por otro lado, es el significado oculto del sueño, los deseos y conflictos inconscientes que se expresan de forma simbólica. Para interpretar los sueños, Freud utilizaba una serie de técnicas, como la asociación libre y el análisis de los símbolos. La asociación libre consiste en dejar que la mente divague libremente, sin censura, y anotar todas las ideas y recuerdos que surgen en relación con el sueño. El análisis de los símbolos consiste en interpretar las imágenes y los objetos que aparecen en el sueño, teniendo en cuenta su significado cultural y personal. ¿Cómo puedes aplicar la interpretación de los sueños a tu vida? Freud creía que al analizar nuestros sueños, podemos obtener una mayor comprensión de nosotros mismos y de nuestros conflictos inconscientes. Podemos descubrir deseos reprimidos, miedos ocultos y traumas no resueltos que están influyendo en nuestro comportamiento. Lleva un diario de sueños. Anota tus sueños tan pronto como te despiertes, antes de que se desvanezcan de tu memoria. Intenta recordar tantos detalles como sea posible, incluyendo las personas, los lugares, los objetos y las emociones que aparecen en el sueño. Practica la asociación libre. Elige un elemento del sueño, como un objeto, una persona o un lugar, y deja que tu mente divague libremente, anotando todas las ideas y recuerdos que surgen en relación con ese elemento. No te censures ni te preocupes por si tus asociaciones tienen sentido o no. Simplemente deja que tu mente fluya. Investiga los símbolos. Consulta un diccionario de símbolos o busca información en Internet sobre el significado de los símbolos que aparecen en tu sueño. Ten en cuenta que los símbolos pueden tener diferentes significados para diferentes personas, por lo que es importante considerar tu propia experiencia personal al interpretar los símbolos. Reflexiona sobre tus sueños. ¿Qué emociones experimentaste durante el sueño? ¿Qué deseos o miedos parecen estar expresándose en el sueño? ¿Qué conflictos parecen estar representados en el sueño? ¿Cómo se relaciona el sueño con tu vida cotidiana? Profundicemos ahora en otro aspecto fascinante del lado oscuro de Freud: los actos fallidos, también conocidos como deslices freudianos. ¿Qué son exactamente? Son errores aparentemente accidentales en el habla, la escritura o la acción que revelan deseos, pensamientos o sentimientos inconscientes. Freud creía que nada es realmente accidental en la vida mental. Incluso los errores más triviales tienen un significado oculto. Los actos fallidos son como pequeñas fugas del inconsciente, momentos en los que nuestros impulsos reprimidos se escapan a la superficie. Algunos ejemplos comunes de actos fallidos son los lapsus linguae, errores al hablar, los lapsus calami, errores al escribir, los olvidos y las acciones equivocadas. Por ejemplo, puedes llamar a tu pareja por el nombre de tu ex, olvidar una cita importante o dejar las llaves en casa cuando tienes prisa. ¿Cómo interpretamos los actos fallidos? Freud creía que los actos fallidos son una forma de expresar deseos o conflictos inconscientes que no podemos expresar de forma directa. Por ejemplo, si llamas a tu pareja por el nombre de tu ex, puede ser una señal de que todavía tienes sentimientos por tu ex o de que estás insatisfecho con tu relación actual. Si olvidas una cita importante, puede ser una señal de que no quieres asistir a esa cita o de que tienes miedo de lo que pueda pasar en ella. Pero, ¿son siempre sexuales los actos fallidos? Aunque Freud se centró en los deseos sexuales reprimidos, los actos fallidos pueden revelar una amplia gama de emociones y motivaciones inconscientes, como la ira, el miedo, la envidia, la culpa o la ambición. ¿Cómo puedes aplicar el análisis de los actos fallidos a tu vida? Presta atención a tus propios errores y deslices. Anota los errores que cometes al hablar, escribir o actuar. Intenta recordar lo que estabas pensando o sintiendo justo antes de cometer el error. ¿Qué deseos o miedos podrían estar expresándose a través del error?
No te tomes los actos fallidos demasiado en serio. No todos los errores tienen un significado profundo. A veces un error es simplemente un error. Sin embargo, si cometes un error repetidamente, o si el error te causa una gran angustia, puede ser útil explorar su posible significado inconsciente. Reflexiona por un momento. ¿Cuál ha sido tu acto fallido más embarazoso? ¿Qué crees que estaba tratando de expresar tu inconsciente a través de ese error? ¿Estás dispuesto a reírte de tus propios errores y a aprender de ellos? En este penúltimo bloque, exploraremos un concepto crucial en la práctica psicoanalítica: la transferencia y la contratransferencia. Estos fenómenos se refieren a las dinámicas emocionales que se desarrollan entre el paciente y el terapeuta durante el proceso terapéutico. La transferencia, en términos simples, es el proceso por el cual el paciente proyecta inconscientemente sentimientos, deseos y patrones de relación del pasado, generalmente relacionados con figuras significativas de su infancia, sobre el terapeuta. El paciente puede ver al terapeuta como una figura paterna, materna, un hermano, un amigo o incluso un enemigo. Estos sentimientos transferenciales pueden ser positivos: amor, admiración, idealización, o negativos: odio, resentimiento, desconfianza. Freud creía que la transferencia es una parte inevitable del psicoanálisis y que, si se analiza adecuadamente, puede proporcionar información valiosa sobre los conflictos inconscientes del paciente. La contratransferencia, por otro lado, se refiere a los sentimientos y reacciones emocionales que el terapeuta experimenta hacia el paciente. Estos sentimientos pueden ser conscientes o inconscientes y pueden estar influenciados por la propia historia personal del terapeuta, sus propios conflictos no resueltos y la dinámica transferencial del paciente. Es importante destacar que la contratransferencia no es necesariamente negativa. Si el terapeuta es consciente de sus propios sentimientos y reacciones, puede utilizarlos como una herramienta para comprender mejor al paciente y su dinámica interna. Sin embargo, si el terapeuta no es consciente de su contratransferencia, puede actuar de manera inapropiada o perjudicial para el paciente. ¿Cómo se manifiestan la transferencia y la contratransferencia en la vida cotidiana? Aunque estos fenómenos se estudian principalmente en el contexto terapéutico, también pueden ocurrir en otras relaciones interpersonales. Por ejemplo, puedes proyectar inconscientemente sentimientos hacia tu jefe que están relacionados con tu padre, o puedes experimentar sentimientos intensos hacia un amigo que te recuerda a un antiguo amor. ¿Cómo puedes aplicar estos conceptos a tu vida? Presta atención a tus reacciones emocionales hacia los demás. ¿Te sientes atraído o repelido por ciertas personas sin una razón aparente? ¿Tiendes a repetir patrones de relación negativos? Estas reacciones pueden estar relacionadas con la transferencia y la contratransferencia. Sé consciente de tus propios prejuicios y sesgos. Todos tenemos nuestras propias historias personales y nuestros propios conflictos no resueltos. Es importante ser consciente de cómo estos factores pueden influir en tus relaciones con los demás. Reflexiona por un momento. ¿Hacia quién tiendes a proyectar tus sentimientos y expectativas? ¿Qué tipo de personas te atraen o te repelen? ¿Estás dispuesto a examinar tus propias proyecciones y a relacionarte con los demás de manera más auténtica? ¡Felicidades! Has llegado al final de este perturbador, pero revelador viaje al lado oscuro de Freud. Si has llegado hasta aquí, eres parte de una minoría selecta, una élite intelectual que se atreve a mirar de frente a los aspectos más incómodos de la naturaleza humana. Has explorado conceptos como el complejo de Edipo, la envidia del pene, la pulsión de muerte, el inconsciente, los mecanismos de defensa, las etapas del desarrollo psicosexual, la interpretación de los sueños, los actos fallidos, la transferencia y la contratransferencia. Has cuestionado tus propias creencias y prejuicios y has abierto tu mente a nuevas perspectivas. Ahora, te invito a comentar la frase, aceptando mi sombra. Al hacerlo, estarás demostrando tu compromiso con tu crecimiento personal y tu valentía para integrar los aspectos más oscuros de tu ser. Quiero saber los nombres de aquellos que han llegado al final de esta narrativa.
aquellos que se atreven a explorar las profundidades de su propia mente. Si este video te ha resultado útil, te invito a compartirlo con tus amigos y familiares. Ayúdales a descubrir el lado oscuro de Freud y a comprender mejor la naturaleza humana. Comparte este video con aquellos que buscan respuestas, con aquellos que se sienten perdidos o confundidos, con aquellos que necesitan un poco de luz en la oscuridad. Además, te invito a suscribirte a este canal. Al hacerlo, estarás apoyando la difusión del conocimiento psicoanalítico y estarás contribuyendo a crear una comunidad de personas que se preocupan por su salud mental y su crecimiento personal. Si no estás suscrito, ¿qué estás esperando? No te avergüences de tu falta de compromiso, pero tampoco te quedes de brazos cruzados. Únete a nosotros y forma parte de esta comunidad de exploradores del inconsciente. Recuerda, la curiosidad intelectual es un fuego que nunca debe apagarse. Sigue viendo videos de nuestro canal para mantener viva esa llama y para seguir explorando los misterios de la mente humana. Ahora, te invito a guardar silencio durante unos minutos. Deja que la música te envuelva y experimenta la paz que surge de la comprensión. Tómate la oportunidad de dedicar unas palabras de reflexión y agradecimiento por los conocimientos adquiridos hoy. No pauses este video, no te distraigas con otras cosas. Mantén la conexión y permite que la sabiduría de Freud te transforme. Gracias por acompañarme en este viaje. Espero verte pronto en el próximo video. Hasta la próxima.